¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombres. No. Esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no, esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos. Pero para nosotros es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Va con Derechos, un podcast de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana, Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. Mujeres, lo personal es político. Derecho a elegir. Canal Encuentro. Las mujeres fueron excluidas sistemáticamente de la participación democrática hasta la promulgación de la Ley de Voto Femenino en 1947. La participación de Eva Perón fue tan decisiva que durante mucho tiempo se conoció la ley como Ley Evita. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. La lucha por el sufragio universal tuvo experiencias anteriores. En 1919, Julieta Lanteri, creadora del Partido Feminista Nacional, se presentó como candidata a diputada nacional y obtuvo 1.730 votos, todos masculinos. Sin embargo, su postulación no fue legalizada. Alfonsina Storni, escritora, 1892-1938. Así pues, cuando vi anunciada la candidatura de la doctora Lanteri, resolví investigar caso por caso la opinión personal de la mayor parte de los hombres que conozco. Anduve, pues, a la pesca del hombrecillo perfumado, ardida en amor cívico, deseosa de penetrar a través de opiniones distintas el pensamiento del país, hasta que tropecé con él. ¿Qué opina usted de la doctora Lanteri? Que es fea, me contestó. Me hizo tanta gracia que me estoy riendo todavía. La Ley de Voto Femenino, sancionada en 1947, se hizo efectiva en las elecciones presidenciales de 1951. Las mujeres participaron por primera vez en elecciones abiertas. Resultaron elegidas 6 senadoras y 23 diputadas. La inestabilidad política y la sucesión de dictaduras que interrumpieron el orden democrático del país durante la segunda mitad del siglo XX produjeron un retroceso. Las mujeres perdieron participación en la vida política. Con el retorno definitivo de la democracia en 1983, hubo algunas mejoras. En 1991 se promulgó la Ley de Cupo Femenino, por la que las listas partidarias deben incluir un 30% de candidatas mujeres. En términos cívicos, hoy las mujeres tienen los mismos derechos que los varones, y por primera vez una mujer fue votada como jefa del Poder Ejecutivo Nacional. Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Diputados TV, Provincia de Buenos Aires. El 10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner se transforma en la primera presidenta electa de la historia argentina, mandato que repite en 2011. Otro hito para los derechos políticos de las mujeres ocurrió el 23 de noviembre de 2017, cuando se sancionó en el Congreso Nacional la Ley 27.412 de paridad de género. Cristina Fernández de Kirchner. Reunión sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Naciones Unidas, septiembre 2015. Viva la paz de nuestro hogar. Hemos sostenido históricamente que 3 son los elementos o los ejes para lograr realmente la igualdad de género. La autonomía económica, la autonomía política y personal y la autonomía social. Ahora bien, el desarrollo de estos 3 ejes solamente pueden darse en una sociedad, en un país, en donde haya un proceso de inclusión social global con desarrollo y crecimiento económico. Soñar con la igualdad de género en un país inequitativo, en un país con grandes brechas sociales, es simplemente retórica o ilusión. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Inauguración de la Galería de Mujeres Bonaerenses, Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando aquel 8 de marzo nos enteramos en esos gestos, a veces, porque es ridículo, hay que tener ganas de cerrar un salón de las mujeres, una galería de las mujeres argentinas. Hay que tener ganas, hay que estar muy envalentonado, muy pasado, muy lleno de soberbia, me pinta hacer tal cosa, voy y lo hago. Y así cerraron en la Casa de Gobierno
había habido un proceso de revalorización y de concientización sobre el papel que ocuparon las mujeres en la historia nacional, en la cultura nacional, en el deporte nacional, un papel que ocuparon las mujeres, pero que se les negó en el relato posterior. Hubo un proceso, a veces con saña, para que no aparezca una sola mujer en procesos tan importantes como las guerras patrias, la independencia, bueno, la ciencia argentina, la literatura argentina, sindicalistas, claro. Cómo quitarla de la historia, de una historia que fueron parte, que los protagonistas lo supieron, y después hubo que hacer un proceso de extirpar, una ablación de una historia para contarla parcialmente y dejar afuera a quienes lo llevaron adelante. Entonces esto tiene algo de reparación, darles un lugar que obviamente, porque dicen, ¿por qué las mujeres pongan todo, varones, mujeres lo mismo? No, pero acá lo que estamos haciendo es reparar una ausencia, a veces una persecución, una censura, y finalmente una enorme operación ideológica que tenía un propósito, que era quitarle valor al papel de las mujeres en nuestra historia y en nuestro presente también. Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad, provincia de Buenos Aires. Vieron que nos enseñaban que era el voto universal la ley Sáenz Peña. No era necesario. Era lo que siempre tuvimos que estar demostrando, que detrás de lo universal hay una parte grande de la sociedad que quedaba afuera. Con el voto pasó lo mismo. Bueno, gracias a ella que está allá, Evita, la banderada de la justicia social, que hizo realidad algo por el que lucharon mucho antes otras, y por eso está Julieta Lantieri, está Florentina Gómez Miranda, porque ellas fueron sufragistas. Ellas planteaban desde el inicio del siglo pasado que era un derecho de las mujeres el derecho al voto, para que donde había necesidades se reconozcan esos derechos y esos derechos se concreten en una realidad efectiva de la vida. Vino Perón y vino Evita y lo hicieron realidad. No me meto, pero sí me meto a la política. Lidia Fernández, subsecretaria de Políticas Transversales de Género de la provincia de Buenos Aires. Vale la pena contar en tiempos en donde de los discursos que provienen del gobierno nacional, discursos de odio, discursos que desconocen las desigualdades de género y otras tantas desigualdades, discursos que pretenden destruir el Estado desde su propio interior, es importante volver a recuperar las historias. Mujeres y hombres podían votar, y una cuestión que no es menor, también ser votados y votadas. En la elección de 1951, 32 mujeres van a ser elegidas en las cámaras nacionales por primera vez. Pero todo tiene historia y tiene lucha. Hay que remitirse a principios de siglo, cuando las feministas del Comité Pro Sufragio Femenino, Alicia Moró, Sara Justo, Julieta Lantieri, Elvira de Lepiano, salían a pelear por el derecho al voto. Unos 30 años después, en el 45 y en el 47, lo que era el movimiento peronista, en su seno también va a empezar a aparecer esta lucha por la igualdad de género. Encarnado en Evita, pero sostenido por la decisión política de Perón. Encarnado en Evita, y no solo lo va a hacer desde las alocuciones radiales, desde lo discursivo, sino que va a entrar de lleno en la lucha en las cámaras de diputados y senadores, pero también lo va a hacer en la calle, porque va permanentemente a convocar a grandes marchas al Congreso Nacional para presionar para que esa ley pudiera ser promulgada. El 23 de septiembre del 55, 10 años después, un golpe de Estado iba a hacer detener a 32 legisladoras nacionales que habían llegado con la ley en el 51 a tener sus puestos. Fueron llevados a las cárceles de San Telmo y eran todas legisladoras nacionales peronistas. Para cerrar estas pequeñas grandes historias, cada logro, cada conquista de derechos de un pueblo se construye con mucha perseverancia, con mucha lucha, con mucha convicción, y tomo las palabras de Madres de Plaza de Mayo que dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y las feministas nunca abandonaron la lucha por los derechos políticos de la mujer. Va con Derechos, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. 2024, democracia para siempre.